Bien, ya estamos de vuelta con Evelyn Vira, presidenta del sindicato HDI Seguros y directora nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, y Manuel Garcés, presidente del sindicato del Banco Vice y director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, para conversar el día de hoy. Me parece muy interesante esto porque se trata muy poco en nuestro país, pero cómo afectan las fusiones de las grandes empresas a las trabajadoras y los trabajadores. Por supuesto que afectan, y como que a nadie le importara. ¿Cómo están, Manuel, Evelyn? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que están conectados. Buenas tardes, toda la razón. Oigan, bueno, voy a partir, ¿no es cierto?, por esta pregunta. ¿Cuáles son los impactos, ¿no es cierto?, esperados en la plantilla laboral de estas grandes empresas que se fusionan, ¿no es cierto?, asumimos todo aquí, que se reduce personal, ¿verdad? Se reestructuran los departamentos. Cuéntenos cómo afecta esto por supuesto, a las condiciones laborales. Bueno, empiezo por acá. Bueno, en este bien cerquita caso, del micrófono. Bien cerquita. ¿Aló, ahí se escucha bien? ¿Se está escuchando la Evelyn o Yo no? creo que ese micrófono está más... Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? A ver, Ya, habla Evelyn. más cerquita, Ahí sí, entonces. Perfecto, muy bien. Bueno, mira, en este caso nosotros venimos ya como HDI Seguros con 2 fusiones. Hace 10 años que tuvimos la fusión de HDI Magallanes, que fue una fusión muy caótica. Chuta. Si bien ahí hubo resultados en las plantillas de trabajadores muy amplias, se despidieron muchos trabajadores. En este caso, la empresa con esta nueva fusión, con la empresa Liberty, se tomaron un mejor manejo de lo que es la fusión, ya en relación a las y los trabajadores. Si bien efectivamente las empresas no se van a quedar con el total de trabajadores que trae ambas compañías, como sindicato HDI teníamos alrededor de 750 trabajadores y Liberty alrededor de 400 trabajadores. Chuta. Por lo tanto, no es menor el total de trabajadores que termina siendo despedido en este tipo de fusiones, que a la larga uno lo va viendo en el día a día con inseguridades del trabajador, en donde la preocupación mayor que se genera es el despido, si voy a salir despedido en este momento, en cuántos meses más, y ahí empieza un sinfín de dudas en relación a las y los trabajadores en este sentido. Sí, absolutamente. Tal como lo menciona Evelyn, el tema de las fusiones de las empresas lleva a despidos y son Sí los o trabajadores, sí, son los trabajadores los que salen afectados principalmente. Ya, bueno, recordar que acá en Chile varios bancos se han fusionado. Cuando se fusionó el Banco Santander con el Banco Santiago, se perdieron alrededor de 1.000 y 1.500 trabajadores, perdieron su empleo. El mismo número en el Chile City Edwards. Y la última gran fusión que hubo en los bancos, que fue Itaú y Corbanca, claro, fueron alrededor de 600, 700 trabajadores que quedaron sin empleo. Entonces, esa es la mayor preocupación de cuando se fusionan las empresas. El estrés que genera el pensar en que si me van a despedir o no, es tremendo. Bueno, ¿cómo se está gestionando ahora? Porque se viene, o sea, tú estabas diciendo ahí, imagínate, son más de 500 trabajadores, si no me equivoco, un poquito más incluso, ¿no? Mira, las memorias de HDI en el 2024 eran 1.150 trabajadores en total, ya con la fusión realizada. 1.150. Claro, por ambas compañías. Entonces, no es un número menor del cual estamos hablando, de trabajadores que se ven, ¿cierto?, afectados por la incertidumbre, si voy a ser yo el que va a salir Ese es el despedido. punto, porque yo me imagino que, bueno, me ha tocado vivir procesos también así. Hay mucho temor, hay mucha incertidumbre y me da la impresión de que las empresas no son directas, no son claras con los trabajadores respecto a la hoja de ruta. Y es una cuestión que debiera mejorar en todo tipo de fusiones. Así es, totalmente. Por eso nosotros creemos que la importancia del sindicato. Nosotros como organización hemos estado trabajando también en mesas de conversación con el área de personas, también por lo mismo, para que se nos transparente y sea clara la fusión, hacia dónde va, cuáles son los plazos, los procesos que se están llevando. Y creo que de una u otra forma en esta oportunidad se han ido logrando que ese tipo de situaciones sea más transparente. No, o sea, así la experiencia como, ha servido en esta justamente a eso iba, que la experiencia sirvió, porque la anterior fusión de verdad que fue muy desastrosa, justamente. Sí, es muy importante. Claro, tal como lo menciona Rodrigo, hay distintas etapas en las fusiones. Por ejemplo, cuando se nombran las primeras líneas,
en este caso en el Banco Vice, que se está fusionando con el Security, la línea de los divisionales, en la cual quedaba la gran mayoría de los divisionales. Bueno, los divisionales son las personas que mandan las áreas de las distintas áreas del banco. Entonces, los divisionales quedó la gran mayoría del Banco Vice. Pero ahora, hace 2 semanas atrás, se nombraron a los gerentes y ahora los gerentes quedan del Security. Entonces, claro, al trabajador, cuando te despiden a tu gerente, tú al tiro llevas a la cabeza, chuta, ahora vienen por mí. Claro, porque... Entonces, y eso sí, genera... echan a tu jefe, no se sabe cómo... O sea, esa persona obviamente va a dejar a su equipo. Exactamente, Claro. exactamente. Y esa incertidumbre es terrible porque, claro, eso genera a estrés, genera a que te enfermes, genera una licencia médica y que más encima en estos tiempos te la cuestionan. Absolutamente. Oye, ¿cómo se hace, po? Entonces, ¿qué están haciendo para poder minimizar eso? Aparte de, bueno, primero tú decías más o menos tener claro cuáles son los procesos, Evelyn, esa es una parte, y les dicen cuántos trabajadores realmente van a desvincular, ese tipo de cosas. No, ese tipo de cosas no se pronuncia en realidad, claro. Se menciona que efectivamente hay trabajadores que van a salir despedidos. Si bien se empieza por la plana mayor siempre, como decía Manuel, los gerentes, ¿cierto? Pero en relación a eso, los gerentes siempre tienen un contrato distinto. Entonces llegan a acuerdos, se quedan cierto periodo hasta que Claro. termine, ¿cierto?, la integración, las mesas de Nunca conversación. los despiden, de hecho. Nunca Es como los despiden. una renuncia. Claro, Claro. además después- Agradecemos su trabajo. Justamente, después viene el agradecimiento por Claro. la prestación de sus servicios, pero no así el trabajador común y silvestre, el trabajador a pie, que está esperando, ¿cierto?, los procesos. Pero como te mencionaba, en este momento creo que uno igual tiene que hablar las cosas en positivo cuando sucede, y eso lo ha hecho HDI. Ha estado teniendo estas mesas de conversación, estas reuniones Mira. que se generan de forma online bueno. para toda la compañía, mencionando los procesos en qué etapa van. Por ejemplo, en estos 3 meses tenemos la integración de ciertos sistemas, entonces así el trabajador tiene un poquito más de tranquilidad en el sentido de que mañana no me van a cambiar el sistema y voy a estar con un sistema que no tengo y que Que no desconozco conozco. totalmente. Claro, voy a tener que Entonces, aprender también otra es vez. un factor de riesgo psicosocial, físico para el trabajador, esa carga laboral que se genera al cambiar también los sistemas. Totalmente. Po. ¿Y qué pasa con los sindicatos? Porque me imagino entonces que hay como incertidumbre también para el sindicalismo, porque no sé si siguen, se mantienen, se fusionan. ¿Qué pasa con los sindicatos Sí. cuando hay una fusión como esta? Bueno, Buena es pregunta. súper relevante que los trabajadores estén dentro de su sindicato, ¿ya? Nosotros en Vice lo que vivimos, o lo que nosotros fue una petición que le hicimos a la gerencia general, fue que a todo trabajador que sea despedido se le paguen todos los años de servicio sin el tope legal, que son alrededor de 3,5 millones de pesos, y que se le pague un extra de un 30%. ¿Ya? Hasta el momento el banco lo que nos está informando, porque todavía no se ha despedido gente por fusión, es que se estaría pagando todos los años sin tope legal, pero el extra todavía no está definido. Entonces está más o menos en la línea de lo que nosotros le pedimos a la gerencia. O sea, eso es, mira, y esto es súper importante. Quizás el sindicato no va a lograr que no te echen, porque eso lamentablemente no depende del sindicato. Pero el sindicato sí puede lograr que si te van a despedir por una fusión, como en este caso, se respete lo más posible, ¿verdad? Los años de servicio, ¿verdad? Qué sé yo, todo el trabajo que tú hiciste para poder tener un tiempo en el que puedas buscar trabajo tranquilamente, ¿no? Sí, exacto, porque por ejemplo, en este tipo de fusiones y de cambios de empresa, lo primero que se ve es también al trabajador más antiguo. Entonces imagínate a una persona con 50, 55 años que llevaba 20 años en la empresa, igual se va un poco más tranquila con un finiquito más alto. Entonces, por eso la relevancia de los sindicatos y que estén ahí, porque eso no es que la empresa lo quiera dar, entendamos que la empresa no es el padre Hurtado, ¿ah? Los empleadores aquí no Claro, quieren... no te regalan ese tipo de beneficios. Y lo hemos hablado acá, que los beneficios, los bonos de fiestas patrias, bonos de Navidad, son todos derechos que se han adquirido con la negociación colectiva, no es porque el empleador te los quiera dar. Entonces es relevante la importancia de los sindicatos y de los sindicatos pro trabajadores, también es importante mencionar. Es importante lo que dice Manuel, porque si bien como culturalmente nosotros los chilenos tenemos una mala imagen del sindicato,
lamentablemente. Pero cuando tú te desempeñas en una empresa, en una gran empresa, donde hay grandes sindicatos, como es los sindicatos de la banca, como son los sindicatos de las compañías de seguro, que si bien no hay muchos en las compañías de seguro, así que yo los invito a los compañeros, a los trabajadores de las compañías de seguro. No en las compañías de seguro. No en las compañías de seguro. De hecho, Importante. por ejemplo, un tema, BCI tiene su sindicato en la banca, pero no lo tiene en la corredora de seguro. Entonces, ahí es importante los trabajadores que se organicen. ¿Y se organicen por qué? Yo te cuento nuestra experiencia cuando hubo la fusión HDI Magallanes. Nosotros ahí creamos el sindicato. El sindicato se creó en esa fusión en el 2015, hace 10 años. Yo, si ven, voy a cumplir 8 años en el sindicato, pero en ese momento, cuando los trabajadores estábamos perdiendo beneficios, porque no nos querían tomar todos los beneficios que traíamos desde Magallanes en ese entonces. Porque la empresa, lamentablemente, ¿cómo se dice?, dejan al final los sueldos más bajos, los menores beneficios posibles. Entonces, gracias al sindicato, nosotros logramos hoy en día mantener nuestro manual de beneficios y además mantener a los trabajadores con sus rentas acorde a lo que traían y no que se generara ahí un devengo en su salario. Entonces, por eso la importancia de organizarse sindicalmente, la importancia también de la negociación ramal. Creo que también este tema hay que ampliarlo a nivel país. Lamentable no se no se concretó, ¿cierto?, en este gobierno, pero esperamos seguir trabajando para poder sacar la negociación ramal y poder tener, en este caso, las mejorías que todos los trabajadores se merecen. En estas conversaciones que tienen ustedes con la propiedad, en el fondo, ¿cierto? ¿Hay una negativa cerrada a este tema? ¿Hay un temor muy grande por la negociación ramal? ¿O ustedes ven que hay, por parte de la empresaría, un poquito de apertura? No, cero. Cerrada. No, nosotros cuando hemos participado en reuniones, por ejemplo, con José Mena, él indica que no, que eso es, la negociación colectiva ustedes lo tienen que ver con su banco, lo tienen que ver con su empresa. ¿No? Dentro de la empresa. Dentro de la empresa no tenemos por qué nosotros hacer negociaciones sobre la empresa, porque la ley no lo permite. Es importante eso también, lo de la ley, ¿ya? Porque aquí en las fusiones, que va un poco con lo que preguntabas tú, Ale, ¿qué pasaba con los sindicatos en la fusión? Aquí los sindicatos se mantienen. Entonces, por eso... Qué bueno eso, ya, perfecto. Es que no es tan bueno. Es positivo, no es es tan positivo bueno. y también negativo. No es tan bueno porque, por ejemplo, ¿por qué? el Banco Santander, que se ha fusionado ya, creo que con 5 bancos, tiene 20 sindicatos. Entonces ahí se pierde totalmente el sentido de la negociación. Sindicato, claro. No pueden negociar con 20 sindicatos porque acepta uno y va a tener que aceptar lo que aceptó ese sindicato. Ahí está claramente la fragmentación del mundo sindical, pues, cuando se genera este tipo de fusiones con empresas con otros sindicatos, que a nosotros también nos está pasando en este momento. Así que también invito a los dirigentes del sindicato de Liberty a conversar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre en pos de las y los trabajadores, porque al final eso es lo que nos tiene hoy en día en estos cargos de dirigentes sindicales. Mira, justo nos están escribiendo desde un sindicato del Banco Santander. Sintrabas Santander dice: los trabajadores y trabajadoras somos los que generamos utilidades multimillonarias para bancos y empresas, y los gerentes reciben millonarios sueldos y tienen cláusulas de indemnización a todo evento, también millonarias. Sí, lamentablemente eso también se hace incluso a veces en la administración pública, donde a los gerentes de corporaciones les ponen cláusulas justamente de indemnizaciones millonarias. Por suerte se ha llegado a la conclusión que no son legales y hay personas ya que están en arresto por estas situaciones que se usaban incluso en la administración pública. Hay que ser bien fresco, ¿no? Exacto. Porque por último en la administración privada uno nada que hacer, Claro. es plata de personas en específico, pero en la aquí administración es plata pública de todos los chilenos. no tiene que pasar porque Así es plata es. de todos y todas. Oye, me parece fantástico que hayamos conversado de este tema, básicamente porque en nuestro país sucede mucho y no se analiza mucho lo que pasa después de estas fusiones, ¿no? Como que uno lo acepta. Yo dije, cuando se fusionó el Itaú, yo estoy en ese banco, yo decía, oye, que ya quiera pasar. Y finalmente fue bastante tranquilo para los usuarios. Pero usuarios. nunca lo es para los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que hablábamos con Manuel esta mañana, porque claro, Manuel está recién en esta fusión, nosotros ya estamos un paso más adelante, estamos como en la mitad de la fusión, en donde ya hubieron despidos.
Y claro, hacia afuera la fusión se ve mucho más tranquila y relajada, pero detrás hay trabajadores que están con doble sistema, con una sobrecarga laboral bastante considerable. Con mucho estrés. asumo. Justamente, entonces ahí la importancia de la fiscalización del dirigente sindical, de los sindicatos, estar presente en esos tiempos de los trabajadores que lo están pasando mal, porque lo pasamos mal. Totalmente. Ya, señores. Exactamente. Gracias, Evelyn. Gracias, Manuel, por estar hoy día Muchas gracias acá. por el espacio. Fueron muy claros en todo lo que plantearon. Creo que a las personas también les quedó bastante claro. Y siempre la importancia de estar como trabajadores y trabajadoras unidos y unidas para que logremos más cosas, logremos protegernos también, ¿no es cierto?, de este tipo de cosas que son normales y pueden pasar y la podemos pasar mejor si estamos juntas y juntos. Gracias. ¡Fuerza! Eso, mucha fuerza entonces para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, que están en estas fusiones del sistema financiero. Nosotros terminamos con esto el programa del día de hoy. Le agradecemos la tremenda sintonía que tuvimos hoy. Muchas gracias. Deje su like, aunque sea hater. Deje su like, por favor.